tal amigos? Bienvenidos al pelotazo una semana más. Aquí nos encuentran otra vez en la redacción intentando llevarles toda la actualidad de lo que pasó en tercera división y también, como no, de la preferente primera y segunda regional que ya arrancó en esta jornada, que arrancaban todas las competiciones que quedaban por arrancar en el mundo senior del fútbol más modesto del fútbol asturiano, con esa, ya digo, primera regional que ya estaba en marcha, segunda regional que en uno de sus grupos también estaba en marcha y que solo quedaba el grupo 1 y el 3 que también se pusieron en marcha en esta jornada. En tercera división cumplimos ya la jornada número 7 en la misma, en esta categoría, y destacamos sobre todo, yo creo que un partido por encima del resto, que fue ese partido entre el Club Deportivo Llanes y el Marino del Banco, que acabó decantándose como, bueno, pues viene siendo tónica habitual de parte de los marinistas en estos últimos compases del campeonato, en el que el equipo de Oli va escalando posiciones y ya se encuentra en esa cuarta posición después de derrotar a equipos potentes, como puede ser la victoria que tuvo la semana pasada contra el Covadonga, o esta semana ante el Llanes, o también evidentemente ese 3-0 que le había endosado al Caudal de Mieres, que también, bueno, pues le permite de momento estar ahí en esa posición, en las posiciones más altas de la tabla clasificatoria. Yo creo que destacar eso, y también la goleada del Caudal Deportivo de Mieres, que ganaba por 1-5 en el campo del recién ascendido Universidad de Oviedo, en el campo de San Gregorio. En otro orden de cosas, decir también que, bueno, que sorprende también la segunda derrota consecutiva del Covadonga. No había perdido partido en todo el campeonato y, bueno, pues tras ese primer tropiezo en casa contra el Club Marino del Banco, como decíamos la semana pasada por 1-2, esta semana volvía a caer y lo hacía en el campo del Bayo ante un sorprendente Siero, que ganaba por 2-0 y que además le sirve para colocarse en la sexta plaza, muy cerquita de esa zona de ascenso, y que evidentemente no es el objetivo del Club Siero, pero que evidentemente, haciendo las cosas muy bien, pues están ganándose el premio de estar en esa zona más alta, al menos en lo que van de estas 7 jornadas. Vamos ya, si os parece, a poner en orden todos los datos, los resultados de esta jornada número 7, los van a ver en pantalla, yo se los cuento. Condal 1, Real Avilés 0, Llanera 3, Previano 1, Ceares 2, San Claudio 1, Llanes 0, Marino 1, Gijón Industrial 0, San Martín 1, Universidad de Oviedo 1, Caudal de Mieres 5, Madalena Morcín 2, Tuya 2, Lealtad 2, Mosconia 0, Siero 2, Covadonga 0 y Le Entrego 1, Colunga 0. Con estos resultados, líder es el Lealtad, que sigue teniendo 17 puntos, o sea que sigue manteniendo su ventaja a los 17 puntos, los mismos que tiene el Entrego, que tampoco falla. Luego vienen Caudal y Marino con 16, con 13 el Covadonga, con 12 el Siero, con 11 el Colunga, con 10 Mosconia, Real Avilés y Condal de Noreña, con 9 San Martín y Llanes, con 8 el Praviano, con 8 el Praviano y el Tuilla, con 7 el Llanera, con 6 el Madalena Morcín y el Ceares, con 4 el Gijón Industrial, 3 para la Universidad de Oviedo, y cierra la tabla con tan solo un punto, el que conseguía la jornada pasada el San Claudio, con ese único punto, como digo. Próxima jornada, dividida en dos días. No se va a adelantar ningún partido al sábado, pero sí al viernes, que es festivo, recordemos que es el Día del Pilar, con lo cual se van a disputar 2 encuentros, 12 de la mañana Real Avilés Llanes y 5 de la tarde para el Mosconia Entrego. El resto de la jornada, domingo a las 5, el grueso de los partidos: San Claudio Gijón Industrial, San Martín Universidad de Oviedo, Praviano Madalena Morcín, Tuilla Condal, Marino Siero, Colunga Llanera. A las 5:30 el Caudal Lealtad y a las 6:30 el Covadonga Ceares. Esos son los partidos que se van a disputar la próxima jornada en tercera división. Bajamos un escaloncín y vamos a ver ya lo que pasó en preferente, con bueno, pues sobre todo aquí destacar el duelo que había de la jornada. Era el que enfrentaba al primero y al segundo. Uno de los dos tenía que ganar. Jugaba en el Avilés Estadio en el Navarro tenía que rendir visita al Muro de Zaro, y allí el Avilés Stadium se hizo fuerte y venció por 2-0, con lo cual se queda en solitario en la parte más alta de la tabla clasificatoria. Avilés Stadium 2, Navarro 0, ese fue el resultado final, y además le sirve para coger ventaja porque, bueno, pues solamente le puede seguir el paso ahora mismo el Asturias de Blimea, que venció no sin apuros al Andés por 2-1. En otro orden de cosas, también decir que en el derbi del Nora, un necesitadísimo Atlético Lugones, que necesitaba empezar a sumar de 3 en 3, venció al Coyoto y rompe esa mala racha
esa mala dinámica que de comienzo de temporada. Bueno, pues también decir que hay otra noticia de esta jornada número 7, es la que propició el tineo, o más bien el Urraca, o más bien el tineo, porque lograron perforar la portería del Urraca. No le sirvió al tineo para ganar, porque al final fue un empate a 1 entre el tineo y el Urraca, pero recordemos que el Urraca era el único equipo que no había encajado ningún gol en lo que llevábamos de las 6 jornadas anteriores a esta número 7, en la que ya, como digo, encajó ese gol en tineo. Vamos, si les parece, a repasar todos los resultados de esta jornada número 7, que en preferente son los siguientes: Estadio 2, Navarro 0, Coyoto 0, Atlético Lugones 2, Lenense 3, Roces 0, Vallovín 3, Nalón 0, Asturias 2, Andés 1, Tineo 1, Urraca 1, Berrón 3, Astur 1, Ribadesella 3, Turón 1, Titánico 2, Valdesoto 1 y Ribadedeva 0, Candás 1. Con estos resultados, líderes el Avilés Stadium, como decimos, con 19 puntos, segundo el Asturias de Bermea con 17, con 16 el Navarro, 14 para el Vallovín, 13 para el Urraca. Solamente quedan tres equipos invictos en esta categoría, son Avilés Stadium, Asturias y el Urraca. Lenense viene con 11 puntos, también el Titánico con los mismos 11, con 10 Coyoto, Tineo y Berrón, con 8 Candás, Roces, con 7 el Andés, con 6 Astur, Atlético Lugones, Ribadedeva y Ribadesella, y ya en descenso con 5 puntos Valdesoto y Turón, y cierra la tabla el Nalón con tan solo un punto. Próxima jornada, la número 8 en preferente, con tres jornadas en 3 días distintos, viernes, sábado y domingo. Viernes recordemos que es fiesta, con lo cual se van a disputar 3 partidos: Astur, Asturias, Turón, Lenense y Navarro, Ribadedeva, por la tarde, a las 5 de la tarde. Para el sábado el partido entre el Roces y el Avilés Stadium a las 5:30, y para el domingo el resto de la jornada, dos partidos por la mañana: Atlético Lugones, Ribadesella y Nalón, Tineo, y por la tarde Valdesoto, Vallovín, Candás, Titánico, Andés, Coyoto. Cierra la jornada Urraca, Berrón en la Corredoria. Esto en cuanto a la preferente. Vamos a bajar un escaloncín y vamos a ver lo que pasó en Primera Regional. En el grupo 1, pues con un líder sólido, el que representa la Langreo-Lalia, que tiene 16 puntos y que ahora mismo no es el primero en la tabla clasificatoria, porque tiene ahí el Unión Comercial los mismos 16 puntos y logró sacar un empate en el campo del Arguero, pero el Langreo-Lalia, como decimos, logra una contundente victoria por 2-5 y también está ahí con esos 16 puntos como colíder del Unión Comercial. También destacamos el Racing de la Guía, que pierde un poquitín de fuelle al caer en casa con el Celtic de Puerto por 1-3. La victoria del Real Jovencia en el campo del Rayo Carballín, que no logra sacar todavía ningún punto, y eso es un poquitín lo más destacado, aparte de la victoria del Pumarín, que también se logra encaramar a las zonas más altas de la tabla. Si les parece, vamos a repasarlo todo un poquitín en este grupo 1 de la Primera Regional. Racing de la Guía 1, Celtic de Puerto 3, Guillén La Fuerza 3, Arenas del Sella 2, Beredi 2, Manuel Rubio 2, Pumarín 3, Piloñesa 0, San Claudio B 2, Langreo-Lalia 5, Arguero 2, Unión Comercial 2, Rayo Carballín 0, Jovencia 1, Unión Astur 1, Lealtad B 1 y La Manjoya 3, Campomanes 2. Con estos resultados, líderes el Unión Comercial con 16, lo mismo que el Langreo-Lalia, con 13 puntos Arguero, Pumarín, Unión Astur y Guillén La Fuerza, con 12 el Celtic de Puerto, el Racing de la Guía y la Manjoya, con 11 Manuel Rubio y Campomanes, con 9 el Real Jovencia y el San Claudio B, con 7 el Apilo, con 6 el Lealtad B, y ya en descenso Arenas del Sella y Beredi con 3, y cerrando la tabla el Rayo Carballín, que todavía, como decimos, no logró sumar ningún punto. Grupo 2 de esta Primera Regional, lo más destacado, yo creo que el Llanones, por segunda semana consecutiva, recordemos que la semana pasada no lograba por primera vez sacar los 3 puntos ante la Fresneda, y esta semana tampoco lo logró ante el Astur Vegadense. Se dejó tan solo un punto del Soutón, el campo del Vegadense. Por su parte, el Luarca sí que venció, lo hizo por 0-2 al Castros, y también por 0-2 ganó el Gozón al Miranda, y con lo cual se quedan ahí a un puntito tan solo del Llanones en la parte más alta de la tabla clasificatoria. Destacar también la victoria del Hispano. Es la primera victoria del Hispano en la temporada. La tuvo que lograr en el campo del que deja colista, como es el Salas, y al que deja además bastante tocado al equipo del bueno de Pedro Pedralles.
Vamos a, si les parece, recordar los resultados de esta jornada, que son los siguientes: Muros 2, Tapia 3, La Fresneda 2, Treviense 2, la Fresneda 0, Treviense 2, Barcia 3, La Caridad 0, Podes 2, Narcea 1, Castros 0, Luarca 2, Salas 0, Hispano 4, Miranda 0, Gozón 2, Astur-Vegadense 1, Llaranes 1 y Portovega 3, Bosco 2. Con estos resultados, líder es el Llaranes con 17 puntos, pero ya muy de cerca Luarca y Gozón con 16. Con 12 el Portovega, con 11 un porrón de equipos. Vegadense, Tapia, La Caridad y Podes. Con 10 Barcia, Bosco, Narcea y Muros. Con 9 la Fresneda y el Treviense. Con 5 el Hispano y el Miranda, que ya está en descenso. Con 3 el Castros y cierra la tabla con un punto el Salas. Vamos ya, si les parece, a contarles lo que pasó en la última categoría que hacemos el repaso. En el grupo 1 ya con la primera jornada, como decimos, con los siguientes resultados: CLSB 4, La Calzada 5, Versalles 3, Codema 0, Colegio Reaño 1, Rayo Gijonés 1, Asunción 2, San Esteban 0, Aboño 0, Estudiantes 1, Rayo Villalegre 3, Quintules 4 y Pillarno 3, La Camocha 0. Con estos resultados, bueno, pues ni que decir tiene que el primer líder de la categoría es el Pillarno, que tiene esos 3 puntos y más 3, los mismos que el Versalles, que también ganó por 3-0 y que también tiene el mismo average. Por lo tanto, colóquenlos en el lugar que quieran, Pillarno o Versalles, primero o segundo. Luego viene Asunción, La Calzada y Quintueles y el Estudiantes, que también consiguieron esa primera victoria. En el grupo 2 las cosas cambian porque ya tienen 4 jornadas de rodaje con los siguientes resultados: Covadonga B 4, San Juan de la Carisa 1, Rosal 1, Juventud Estadio 1, Minas Oviedo 3, Estiago Asturias 3, Boal 1, Racing de Pravia 1, San Esteban 3, Grisú 3, Navia 1, La Corredoria 2 y Grujuan 1, Marino de Cudillero 1. Con estos resultados, el líder, el Boal, con 8 puntos, La Corredoria también con 8, Racing de Pravia y Marino de Cudillero con 7, y cierra la tabla el Minas Oviedo, que todavía no puntuó, con 0 puntos. En el grupo tercero de esta segunda regional, también todo iniciado, con los siguientes resultados: Sariego 3, Atlético Siero 1, Llanera B 2, Independiente de Lieres 5, Santiago Ayer 1, Condalbe 2, Riosa 3, Berrón B 1, Europa de Nava 3, San Jorge 1, Cánicas 3, Lenense B 0 y Club Siero B 2, Santa Marina de Mieres 3. Con estos resultados, el primer líder que tenemos es el Independiente de Lieres, con esos más 3 de diferencia, los mismos que el Cánicas, que ganó por 3-0 y que, bueno, pues se coloca segundo en esa tabla clasificatoria. También lograron la victoria, están arriba Sariego, Europa de Nava, Riosa, Santa Marina y Condalbe. Por abajo cierra la tabla de momento sin conseguir ningún punto, y además con, bueno, pues con esa diferencia de goles el Lenense B y el Llanera B, que de momento ya digo que cierran la tabla. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. Mañana será martes, tendremos más cositas aquí que contarles en el pelotazo en Asturias Televisión, y como siempre a las 9 de la noche con todas las imágenes que tengamos de tercera, y me parece, si no nos fallan los cálculos, que vamos a poder ofrecerles un reportaje más que amplio de ese partido que enfrentó al Lenense y al Roces en preferente en el campo del Sotón, y que podrán ver, como digo, mañana martes a partir de las 9 de la noche. Por lo tanto, no nos fallen, aquí les esperamos en el pelotazo. Hasta entonces.